Buenas a todos. Hoy vamos a seguir con el estudio del pasaje del Buen Pastor. En el estudio pasado estuvimos analizando que el camino, la referencia a Cristo es el camino, Jesús es el camino, que se encuentra en este pasaje y hoy vamos a seguir. Vamos a dar lectura a Juan capítulo 10. Vamos a leer el versículo del 9 al 13 y el 17 al 18. Juan 10, versículo 9. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor y a quien no le pertenecen las ovejas, ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Huye porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. Versículo 17. Porque por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, como vimos en el estudio pasado, nuestro Señor Jesús es el único camino al Padre. No hay otro camino sino el camino de Jesús, guiados por el propio Jesús, para llegar a las estancias del cielo, la salvación y la vida eterna. Muchos son los que intentan torcer este camino de manera descarada, siendo incluso violentos en su proceder. A estos Jesús los define como ladrones y asaltantes, o lo que es lo mismo, ladrones violentos, aquellos que antes de cometer el robo ya se les ve las intenciones. Esto lo vimos en el estudio pasado. Pero estos ladrones son dirigidos por un ser que está por encima de ellos, el cual Cristo lo llama el ladrón. O sea, utiliza la connotación de una él, o sea, el artículo él, para definir a una persona en concreto, un ser en concreto, el ladrón. No dice los ladrones, sino hay un ladrón, el ladrón. Y define que su objetivo es robar, matar y destruir. Como encontramos en el versículo 10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Robar es apartar a alguien del camino, sacarlo del camino de Dios, haciéndolo de su posesión, de la posesión del ladrón, introduciéndolo en el camino a la perdición. Este matar está ligado al sacrificio. Satanás sacrifica sus posesiones para alcanzar su objetivo. Satanás tiene, para él el fin justifica los medios. Y el la verdad, destruir la verdad, este es el último fin que tiene Satanás, que es derrocar a Dios y por ende la creación de Dios y el orden que Dios ha establecido de todo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de la forma de actuar de Satanás, donde se ve claramente algunos de estos objetivos o incluso todos los objetivos cumpliéndose o intentándolo llevar a cabo. Robar, matar y destruir. Para ello nos vamos a ir al principio, a Génesis 2, al versículo 16 y 17. Génesis 2,
16 y 17. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Seguimos la lectura en Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto del árbol del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y ya está ahí. Ya está ahí. Como vemos en estos versículos, Satanás consiguió apartar al hombre del camino que Dios nos había establecido inicialmente. El vivir en paz guardando el huerto, introduciendo el pecado en nosotros. Al introducir el pecado a la vida del hombre, el espíritu humano moría, con lo cual el hombre quedaría separado de Dios para siempre, sin opción de ser salvado por medios humanos. Era el sacrificio necesario para el fin. O sea, la muerte del hombre. Ese fue el sacrificio, o sea, sacrificó el propio Satanás con un fin muy concreto, que era desestabilizar el orden de Dios, sacrificó al hombre. O sea, el hombre fue un instrumento, al fin y al cabo. O sea, el fin de todo que tenía Satanás es destruir la verdad. El propio Dios, a Jesús, como dice Juan 1:3, todo fue hecho por medio de él y sin él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Intentando demostrar que la obra de Dios es imperfecta. La naturaleza caída del hombre. Y que su camino, el camino de Satanás, es más perfecto, por decirlo de alguna manera, que el camino de Dios. Todo ello cegado por la soberbia del propio Satanás. Por esto, su naturaleza es opuesta a Jesús. Mientras que Dios es la verdad, Satanás es la mentira. Por lo tanto, vemos, como hemos dicho en este pasaje, cómo saca al hombre del camino de Dios, cómo lo sacrifica para alcanzar su propio fin, que es al final asaltar y destruir el orden establecido por Dios. Ese es el fin de Satanás, mostrarle a Dios que él tiene algo, si pudiera hacer algo más perfecto que Dios, que no se puede, pero él cree que sí, que Dios hace las cosas de manera mala. Entonces destruye aquello que Dios ha construido. Entonces, nos robó de nuestro camino, nos sacrificó para atacar al propio Dios. Robar, matar y destruir. Aquí lo tenemos, en Génesis. Pero lo que no podía ver Satanás, nunca lo ha podido ver, era el plan majestuoso que tenía Dios para la salvación del hombre. Donde el mismo Satanás, perdón, donde el propio Dios iba a dar su vida para reconciliarnos con Él, con el Padre, a pesar de nuestros delitos y pecados, teniendo el hombre en su mano la posibilidad de tomar la salvación o rechazarla, dentro del libre albedrío que le atribuye Dios al hombre.
pero la parte que Dios dio la oportunidad a través de Cristo de salvarnos. A pesar de que Satanás nos desvió, nos sacó del camino de Dios. Vamos a leer Génesis 3, 14 y 15. Entonces Jehová Dios dijo a la serpiente, porque hiciste esto, será maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Aquí en Génesis tenemos revelado el plan de Dios. Aquello que la serpiente, Satanás, no podía ver. La descendencia de la mujer sería la que pondría fin a los planes de Satanás. Y este no es otro que el propio Jesús, nacido sin la simiente del hombre, solo de mujer, de María. Jesús sufriría los ataques de Satanás, pero la victoria sería de nuestro Señor definitivamente en la cruz, porque su vida fue sin pecado y sin mancha y se sacrificó por su propia voluntad. No murió por caer en pecado, por delito, nada. O sea, murió porque decidió sacrificarse por todo en la cruz y desbaratar así al final el daño que el propio Satanás había causado en la creación. Como dice Deuteronomio 32, versículo 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es un Dios fiel en quien no hay iniquidad, es justo y recto. Dios es perfecto. O sea, su obra pues no hay error. Satanás busca el resquicio para intentar buscar la imperfección en la obra de Dios. Pero, como dice la palabra, todos sus intentos serán en vano. Al fin y al cabo, la victoria será de Dios y no de Satanás. Bueno, hemos visto un primer ejemplo de la manera de actuar de Satanás donde se cumple, como no, lo que el propio Cristo dijo del ladrón: robar, matar y destruir. Otro ejemplo, vamos al Evangelio de Juan, Juan 12, Juan capítulo 12, versículo 4. Juan 12, versículo 4. Del 4 al 6. Pero uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que estaba por entregarle, dijo: ¿Por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa a su cargo sustraía de lo que se echaba en ella. Vamos a leer también Mateo 26. Mateo 26, versículo 14. Del 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces él buscaba la oportunidad para entregarle. La historia de Judas es otro caso donde se ve claramente la manera de actuar de Satanás. En este caso apartó del camino a un hombre muy cercano a Jesús, a Judas, utilizando para ello en su hurto lo que su corazón de Judas más anhelaba: el dinero. Satanás implantó la idea en el corazón de Judas que ganaría más dinero vendiendo al Maestro, a Jesús, que siguiendo el camino que Jesús les marcaba. O sea, como Judas, Satanás le metió esa idea en la cabeza de que algo de provecho tenía que sacar con Jesús.
Y como Jesús no buscaba el bien material, sino la salvación y enseñar la palabra, y eso no traía ningún beneficio, y él buscaba un beneficio monetario, ya que Jesús no se lo daba, buscó traicionarlo al propio Maestro, al propio Jesús. Entonces, esta codicia, la codicia, porque esto al final era la codicia que estaba implantada en el corazón de Judas, llevó a vender al propio Jesús por las 30 monedas de plata. Ese fue el valor de la vida de Jesús para Judas, 30 monedas de plata. Como veremos más adelante, Judas es también el claro ejemplo de un lobo vestido de oveja. Vamos a seguir leyendo Mateo 27, versículos 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, al ver que era condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las piezas de plata dentro del santuario, se apartó, se fue y se ahorcó. Vemos cómo Satanás deja a un hombre comido por los remordimientos, llevándolo al suicidio, siendo así sacrificada una pieza a la cual Satanás ya la había utilizado para sus fines y ya no era útil. O sea, volvemos a lo que hemos hablado. Primero lo saca del camino, lo utiliza para, y ese utilizar lo lleva al sacrificio. Sacrifica a este hombre y cuando ya no es útil para Satanás, pues lo desecha. O sea, la muerte. Pero ya no es útil para sus fines. Y esta actitud de sacrificar, de Satanás sacrificar las piezas que ya no son útiles, es un actuar muy común de Satanás. O sea, lo encontramos en la Biblia. Pero también cuántas veces ha utilizado a músicos, artistas, que han incitado a la gente a consumir drogas, alcohol, cualquier tipo de desviaciones morales, éticas, siendo gente muy joven y terminando su vida demasiado jóvenes. La mayoría de esta gente en la locura o en depresiones que le llevaban al suicidio. De esto tenemos un ejemplo muy claro y que se habla mucho de, del término del famoso Club de los 27. Son artistas muy famosos que murieron con 27 años. Todos ellos, o sea, casualidad, ¿no? Que con 27 años, artistas súper famosos, muy influyentes, que movieron y fueron idealizados por los hombres, moviendo a jóvenes a cometer actos inmorales, en los sentidos de que marca la moralidad de la palabra, terminaron todos muriendo con esto, con 27 años, por diferentes motivos. Casos como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse, todos ellos comidos por aquello que habían construido y a lo que se habían asentado, ¿no? Que eran al final los deseos y la voluntad de Satanás. Todo ello incitaban a otros jóvenes a salirse del camino de Dios y seguir ese camino que aparentemente es más divertido, que ofrecía el mundo, ¿no? Una diversión, un placer fácil. Al final, todo el fin de Satanás, igual que fue con Adán y Eva, igual que con los artistas famosos actuales, igual que fue con Judas, es y será
destruir a la verdad, a Jesús. Mm, Fue llevarlo hacia la cruz y matar allí a Dios. Ese fue realmente el deseo de Satanás, ver muerto a Dios en la cruz. Pero, o sea, él quería destruir cualquier posibilidad de que Dios pudiera llevar a buen término su obra. O sea, ese al final el objetivo de Satanás es destruir, destruir y destruir todo lo que Dios puede hacer o pueda llegar a hacer. Porque Satanás creía que el objetivo de que Dios se había presentado en la tierra en la forma de Jesucristo era simplemente, ¿no? Predicar la palabra, ¿no? Y expandir la palabra por el mundo, quitándole almas a él, ¿no? Pero lo que él no sabía es que venía para sacrificarse por el hombre, o sea, para cargar el pecado del hombre. Eso Satanás nunca se lo pudo imaginar. Y cuando hemos visto que en Génesis Dios lo tenía profetizado, o sea, estaba escrito que eso iba a pasar. Pero Satanás no se hacía ni la más mínima idea de que eso iba a pasar, sino que alentó a que llegase el propio Dios a la cruz. O sea, él se convirtió al final en un instrumento del propio sacrificio que estaba haciendo Dios para la salvación del hombre. Entonces, vemos que, de todas formas, que el pensamiento, la manera de actuar, las estrategias de Satanás se repiten una y otra vez. Son siempre las mismas. Pueden cambiar aparentemente un poco, a actualizarse a la modernidad, a las nuevas costumbres, pero el trasfondo son siempre el mismo. Sacarnos del camino cuando las piezas que se han pasado, que son suyas, ya no le interesa, las mata, las sacrifica y todo con el fin de destruir a Dios, o sea, el camino, a Jesús y todo lo que sea la creación y la buena obra de Dios. O sea, destruir, ese es el fin último de Satanás. Volvemos a Juan, al capítulo 10, a nuestro pasaje. Como hemos dicho, 10:10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero Cristo ha venido. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Entonces, aquí vemos que Jesús se pone como la antítesis de Satanás. Mientras que Satanás sacrifica a los suyos para alcanzar sus propios fines, Jesús da su vida por el amor incondicional que tiene a sus ovejas, por salvarlas de la muerte. Juan 10, 17 y 18. Versículos 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No fue Satanás que llevó a Cristo a la cruz, como el propio Satanás quiso, que quería hacer. O sea, el deseo de Satanás, como hemos dicho, sí, era matar a Dios, clavarlo en la cruz, pero como dice el propio Cristo, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. O sea, fue Él que entregó su vida para salvar la vida de todo aquel que en Él creyese, a sus ovejas. Y no fue Satanás que lo obligó a crucificarse, no, fue una voluntad del propio Dios, la voluntad de Jesús de terminar crucificado. Nadie lo obligaba. Jesús estaba libre de pecado, no tenía mancha y y cargó con una muerte a la cual no le pertenecía. Fue crucificado por nuestros pecados, porque así lo deseó en su misericordia y amor con nosotros. Fue su deseo, por su misericordia y amor, porque nos ama, porque Él tenía la opción simplemente, si hubiera querido, en su justicia, de no dar su vida. Si hubiera sido simplemente justo,
Nosotros nos habíamos condenado en el momento que desobedecimos a Dios. ¿Qué necesidad tenía Dios de reconciliarse con el hombre? Ninguna. Pero en su amor tomó la decisión Dios de reconciliarse con el hombre. ¿Cómo? Sacrificándose en la cruz por el pecado. O sea, Él cargó con nuestros pecados, siendo Él sin pecado. Satanás en ningún momento pudo acusar a Jesús de faltar a lo escrito en la palabra. Por esto Jesús es el buen pastor, el que da su vida por sus ovejas. Solo Él pudo hacer tal obra por todos nosotros. Y esto lo recalca en los siguientes versículos que vamos a leer. Versículo Juan 10, capítulo 10 y el versículo 12 y 13. Pero el asalariado, que no es el pastor, que a quien no le pertenecen las ovejas, ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Huye porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. Estos versículos que encontramos aquí se tienden a malinterpretar profundamente, la verdad. Al no entender lo que nuestro Señor Jesús quiso expresar en estos versículos. Siempre que leemos, muchas veces que leemos de una manera sin prestar atención estos versículos, tenemos una idea preconcebida que el asalariado que habla Jesús es una persona interesada y que al más mínimo problema sale corriendo, que son los líderes de una iglesia que solo están por el dinero. Esta es la idea que, que tenemos o que se tiene en la mente cuando se estudia este pasaje. Pero para entenderlo, vamos a leer antes Ezequiel 34. Vamos a leer Ezequiel 34, versículo del 2 al 11. Oh hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores que así ha dicho el Señor Jehová. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar a las ovejas? Pero vosotros os coméis a las mejores de ellas y os vestís con la lana. Degolláis a la oveja engordada y no apacentáis al rebaño. No fortalecéis a las ovejas débiles ni curáis a las enfermas. No habéis vendado a la perniquebrada, ni habéis hecho volver a la descarriada, ni habéis buscado a la perdida. Más bien, las habéis dominado con dureza y con violencia. Ellas se han dispersado por falta de pastor, y están expuestas a ser devoradas por todas las fieras del campo. Han sido dispersadas. Mis ovejas han andado descarriadas en todos los montes y sobre toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, y no ha habido quien se preocupe de ellas ni quien las busque. Por eso, oh pastores, oíd la palabra de Jehová. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que por cuanto mis ovejas fueron expuestas a ser robadas o a ser devoradas por las fieras del campo, por no tener pastor, y mis pastores no se preocuparon por mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas, por eso, oh pastores, oí la palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos. Haré que dejen de apacentar a las ovejas y ellos dejarán de apacentarse a sí mismos. Libraré a mis ovejas de su boca y no les servirán más de comida. Ciertamente así ha dicho el Señor Jehová. He aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y cuidaré de ellas. Bueno, según este pasaje de Ezequiel, los lobos son aquellas personas con apariencia de oveja que se infiltran entre las ovejas, por ejemplo, en una iglesia, y solo cuando llega a donde quiere llegar, por ejemplo, algo de poder, de liderazgo, revela su verdadera personalidad.
la de lobo, saqueando y alimentándose de las propias ovejas. El caso anteriormente descrito de Judas es el caso, como hemos dicho antes, del lobo infiltrado entre las ovejas. Y los lobos cumplen los propósitos del ladrón, Satanás: robar, matar y destruir. Volvemos a nuestro pasaje, a Juan 10, para tenerlo aquí presente. Entonces, si decimos que los lobos son los infiltrados, ¿cómo se puede decir que los asalariados también son infiltrados aprovechándose de las ovejas? O sea, esto es sin sentido, interpretándolo. Entonces, esto es un claro error de interpretación del pasaje, por no leer las cosas con atención. Cuando llega el lobo, ¿qué hacen las ovejas? Las ovejas intentan huir del lobo y cada una tira por un camino diferente, sin preocuparse ninguna otra oveja de otras ovejas. O sea, cada oveja tira para un lado y no se preocupa por lo que le pase a otra oveja, simplemente intentan salvar su propia vida cuando llega el lobo. El asalariado, ¿qué hace cuando llega el lobo? Huir y salvar su propia vida, sin importar la vida de las demás ovejas. Entonces, si el asalariado actúa como una oveja, haciendo lo mismo que las ovejas, es porque el asalariado es también una oveja. El concepto de asalariado que quiere transmitirnos Cristo es esa oveja más madura a la cual Dios le da una serie de talentos. Recordemos, el talento es la forma bíblica para definir algo de muchísimo valor. Esos son los talentos. No confundir con lo que nacemos, no, los talentos está incluidos los dones que nos da Dios. Entonces, Dios nos da a la oveja madura talento. Y son de tanto valor que son, como he dicho, los propios dones de Dios. En la referencia usada en la parábola de los propios talentos. Y Dios da estos dones no para que nos gloriemos de ellos o esconderlos, sino para usarlos en la obra de Dios, en su iglesia. Esta es la función de los talentos que nos da Dios. El fin de los dones es ser el instrumento para mantener y hacer crecer la iglesia. Este es el fin que tienen los dones que nos da Dios. Mantener y hacerla crecer. O sea, para trabajar para la iglesia. Y Dios da estos dones o pago, llamémosle pago, porque como se utiliza la palabra talento, y estamos en un lenguaje que el propio Cristo utiliza de asalariado, dinero, esto es al final el pago, ¿no? A una oveja madura para que dirija y dé alimento a otra. Son las herramientas que da Dios y el pago. Pero el asalariado ni es el pastor, ni son suyas las ovejas, porque el pastor es Cristo. Las ovejas son de Cristo. El asalariado es una oveja más del rebaño de Jesús. Simplemente eso. ¿Más madura? Sí. Que Dios la ha pagado, entre comillas, ¿no? Con herramientas, que son los dones. Sí. Como explicar la parábola de los talentos. Está explicado en la parábola de los talentos. Entonces, no podemos decir que el asalariado es el lobo. El lobo es el lobo y el asalariado es el asalariado. El asalariado porque trabaja ¿para quién? Para Cristo. No trabaja para otra persona. Y huye simplemente porque es otra oveja que teme por su vida.
¿Y por qué? Vamos a leer qué dice la propia palabra. Primera de Pedro 5:8. Capítulo 5, versículo 8. Sé sobrio y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el león puede devorar a cualquier oveja, incluso las más maduras, sabias y bendecidas por Dios. Los asalariados, por eso, o sea, los asalariados que son las más maduras, digámoslo así, porque son las que trabajan directamente, son los que nosotros llamamos los líderes, también son los más atacados y a los que busca Satanás atacar. Por tanto, no es de extrañar que hagan lo mismo que el resto de las ovejas, huir para salvar su vida. Por eso todos, como somos ovejas, tenemos que huir de las tentaciones para no caer en el pecado. ¿Por qué? Porque, como dice en Primera de Corintios, el que piensa que esté firme, Mire que no caiga. mire que no caiga. Solo Jesús, nuestro pastor, el que da su vida por nosotros, puede enfrentar cara a cara a la muerte, al pecado y a Satanás. Porque Él fue el Cordero sin mancha. Solo Él y sin Él estamos perdidos. Para terminar, vamos a leer Hechos, el libro de Hechos 4, capítulo 4 y versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es la gran verdad. Solo hay un pastor que nos salva, el que da su vida por nosotros. Nadie más puede dar la vida por nosotros, a no ser Cristo. Por tanto, es normal que un asalariado, como hemos visto, huya, porque es una oveja de Cristo. Él no puede dar esta oveja madura no puede dar su vida, porque es también pecadora. Es otro pecador más que ha recogido Cristo. No perdamos la perspectiva de lo que son. Oveja madura, sí. Conocedora de la palabra quizás en más profundidad, con más dones, con más bendiciones, sí. Pero no deja de ser una oveja. El único que es capaz de enfrentar a Satanás, enfrentar a todos los adversarios que lo ponga, es Cristo. O sea, la muerte, el pecado, Satanás, como digo, o sea, solo Jesús, solo Dios los puede enfrentar. Ni ángeles, ni hombres, nada, solo Cristo, solo Cristo. Por tanto, he querido hacer este énfasis especial en en estos versículos, hablando del asalariado, por este mal concepto que se tiene. De, o sea, esta mala interpretación que lleva a error de estudio muchas veces. Y bueno, hasta aquí quiero dejar el estudio de hoy. Espero que haya sido constructivo, de bendición. Y bueno, y seguimos en la próxima semana. Que Dios les bendiga a todos. Bueno, y darles las gracias por seguirnos, por apoyarnos con estos estudios, estas enseñanzas. Invitarlos a todos a que se suscriban al canal y a que dejen sus comentarios. Cualquier duda, cualquier pregunta, estaremos respondiéndolas y que puedan compartir con otras personas también estos vídeos para que puedan nutrirse espiritualmente. Bueno, pues Dios los bendiga y nos veremos en el próximo vídeo. Chao, tengan una buena Adiós. semana.